Versículo 10. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en sus manos prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos, y Él cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Oremos. Padre, estamos delante del texto, lo acabamos de leer. Acabamos de leer esta profecía que se cumplió perfectamente en tu Hijo Jesucristo. Ahora, Padre amado, te pido que apliques esta palabra al corazón de nosotros, al corazón de cada uno de los que están oyendo. Al que necesita ser redarguido, que así sea. Y el que necesite ser salvo, Padre, sálvalo. Por el poder de tu palabra, sálvalo. Y te pido por mí, para que pueda predicar esta palabra con fidelidad, con claridad. Gracias, Padre amado, por este gran privilegio que tú me has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse. Mis amados hermanos, hoy viernes nosotros nos reunimos para contemplar o para celebrar uno de los días más solemnes e importantes de la historia humana. No hay día más importante en la historia humana que lo que celebramos hoy. Nosotros no celebramos hoy un día de playa ni de que es libre, ¿verdad? Como quizás tú le preguntas a muchas personas, hoy estamos libres. Hoy hay que celebrarlo. No, nosotros celebramos el que nuestro Salvador, el que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Este es el día más importante en la historia de la humanidad, en la historia de todo el universo. De hecho, toda esta semana, desde el domingo pasado, que fue la entrada triunfal de Jesucristo, ayer que se celebró la última cena, hoy que se celebra la crucifixión, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero el domingo estaremos viendo cuando el Dios encarnado resucita para vencer la muerte y el pecado. Hoy en día, el día que celebramos hoy es el centro del Evangelio, porque hoy Viernes Santo nos lleva al Calvario, el momento donde el Hijo de Dios fue entregado, o más bien, Él se entregó a sí mismo. Fue herido, fue rechazado y finalmente fue crucificado, donde el justo murió por los injustos. Pero cuando pensamos en la muerte de Jesucristo, es fácil quedarnos solamente en la parte visible, en los clavos, en la corona de espinas, en la sangre, en el madero, en la burla de los hombres, en los gritos de la multitud, en la agonía física de nuestro Salvador. Y todo eso fue real, claro que fue real y fue terrible y doloroso. Pero la pregunta que nosotros debemos hacernos, ¿qué era lo que realmente estaba ocurriendo en la cruz del Calvario? ¿Que fue solamente una tragedia humana, un dolor físico, o fue el sacrificio determinado por Dios? Y Isaías en este texto, en esta profecía, nos responde con una profundidad gloriosa. La muerte de Cristo fue el plan soberano de Dios, el sacrificio por el pecado de su pueblo y el camino hacia la victoria eterna del siervo.
Lo que el mundo vio como una derrota, Dios lo había determinado como la redención. Lo que los hombres pensaron que era el fin de Jesús, en realidad fue el cumplimiento del propósito eterno del Padre. Por eso esta mañana no solo queremos mirar la cruz con emoción, queremos mirarla con un entendimiento bíblico de lo que estaba ocurriendo ahí. Debemos mirarla con reverencia, con fe y sobre todo con adoración a nuestro Salvador. Porque si entendemos bien este versículo, vamos a entender mejor por qué Cristo murió, qué logró con su muerte y por qué su muerte terminó en gloria. Y vamos a estar dividiendo, ¿verdad?, esta exposición en 3 enseñanzas. La primera enseñanza es la cruz de Cristo fue la voluntad soberana de Dios. La segunda enseñanza, la cruz de Cristo aseguró la justificación de muchos. Y la tercera y última enseñanza, la cruz de Cristo terminó en victoria y en exaltación. Bien, el versículo 10 comienza con una frase que dice, porque quiso el Señor quebrantarlo. Y esto es una de las frases más impactantes del capítulo. Porque quiso el Señor quebrantarlo y sometiéndolo a padecimiento. Y Isaías nos obliga a nosotros a levantar la vista más allá de los hombres y ver la mano de Dios en el asunto. ¿Es cierto que Jesús fue traicionado por Judas? Claro que sí. ¿Es cierto que fue rechazado por los líderes religiosos? ¿Fue condenado injustamente por Pilato? ¿Fue escupido, fue golpeado y fue clavado por los soldados romanos? Y es cierto que la multitud gritó, crucifícanle. Claro que es cierto esto. Pero lo que vemos aquí es que Isaías no solo ve la maldad humana, sino que por encima de la traición de Judas, por encima de la cobardía de Pilato y de la crueldad romana, estaba la voluntad de Dios. Orquestando todo esto, estaba Dios. Por eso que el texto dice, quiso quebrantarlo. Eso no significa que el Padre fuera cruel, o que se deleitara en el sufrimiento de su Hijo, o que el Padre y el Hijo estuvieran en oposición. No, la muerte de Cristo fue intencional, porque Cristo no murió simplemente porque perdió una batalla política, o porque el mal se salió de control, o porque la historia humana fue demasiado para él. Cristo murió porque el Padre lo entregó con un propósito santo y salvador. Y eso es exactamente lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Pedro en Hechos 2, predicando, dice que Cristo fue entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. Luego, o sea que los hombres actuaron, aunque este fue el plan determinado por Dios, los hombres actuaron responsablemente en su maldad, pero por encima de todo, Dios estaba gobernando soberanamente para cumplir su propósito eterno. El texto continúa y dice, sometiéndolo a padecimiento. Nosotros vemos que Isaías subraya que el sufrimiento del siervo no sería superficial, no sería ni simbólico, no sería liviano, sería un verdadero padecimiento. Su angustia sería real, su dolor sería intenso y su humillación sería profunda. Y precisamente eso es lo que nos recuerda Viernes Santo. Cristo realmente sufrió. No aparentó sufrir, no representó una obra teatral. Jesucristo no vivió una ilusión. El Hijo eterno, hecho hombre, sufrió de verdad. Sufrió en su cuerpo, sufrió en su alma, sufrió en su honra, sufrió en su relación con los hombres, y la cruz llevó también el peso judicial del pecado. Y esto nos muestra
dos cosas. Número uno, la gravedad de nuestro pecado, y número dos, la magnitud del amor de Dios. Si el pecado se pudiera haber resuelto con algo pequeño, la cruz no hubiera sido necesaria. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque a veces pensamos que nuestro pecado es pequeño o que es algo liviano, y el mundo coge su pecado como algo liviano, como algo que ellos pueden solucionar. Yo no soy tan malo. Pero si no fueras tan malo, y si el pecado no fuera tan y tan grande, Cristo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, no hubiese tenido que encarnarse en Jesús y venir a morir en la cruz del Calvario. Pero el pecado es tan serio, tan ofensivo contra la santidad de Dios, que solo la muerte del siervo perfecto podía expiarlo. Y luego continúa el texto y dice: cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Aquí vemos, aquí llegamos al corazón sacrificial del texto. Isaías no dice simplemente que el siervo moriría, dice que Él mismo se entregaría libre y voluntariamente como ofrenda de expiación. Y esta palabra como ofrenda de expiación es un lenguaje que viene del Antiguo Testamento, un lenguaje sacrificial. Cuando un judío que escuchaba esto, inmediatamente entendía varias cosas. Entendía que el pecado trae culpa y que la culpa merece juicio, y que a la vez ese juicio necesita un sacrificio sustitutivo. O sea que cuando ellos escuchaban esto, ellos entendían que había culpa por el pecado y que eso merecía un juicio, pero a la vez que necesitaban un sacrificio sustitutivo. La ofrenda de expiación estaba relacionada con la culpa del pecador y la necesidad de satisfacción delante de Dios. Lo que Isaías está diciendo es glorioso aquí. El siervo sería el sacrificio definitivo. No traería una ofrenda, Él mismo sería la ofrenda. Cristo, mis amados hermanos y visita que nos visita, Cristo no murió simplemente como un ejemplo moral, como muchos creen, o para inspirarnos. Cristo era un buen hombre, y si seguimos las cosas como Él, seremos buenos hombres también. No, mis amados hermanos. Él murió como el sacrificio por el pecado. Él tomó el lugar de nosotros, los culpables, y llevó la pena de otros y recibió lo que nosotros merecíamos, y Él lo cargó sobre sí. Y aquí está la gloria del Evangelio. Cristo murió por nosotros, el inocente en lugar de los culpables, el puro en lugar de los impuros, el justo en lugar de los injustos, el obediente en lugar de los rebeldes. No fue una muerte cualquiera, fue una muerte sustitutiva. Y verá su descendencia, el texto continúa, dice: verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Y aquí el texto da un giro glorioso. ¿Cómo puede alguien entregarse como ofrenda de expiación y después ver su descendencia? ¿O cómo puede derramar su vida hasta la muerte y después prolongar sus días? La respuesta está bien clara, porque la muerte no sería el final del siervo. La muerte no fue el final de Jesucristo. Aquí ya se insinúa la resurrección. Lo que nosotros vamos a ver el próximo domingo, la resurrección de este siervo sufriente. Por eso él pudo ver, ¿verdad?, que la descendencia se prolongaría. Porque claro que el siervo moriría, claro que sí, pero viviría para ver el fruto de su obra. Su misión no quedaría frustrada. Su muerte no sería estéril. Su sacrificio produciría un pueblo redimido, y verá su descendencia. ¿Y quiénes son esa descendencia? Pues todos aquellos
que por medio de su obra han sido salvados por Él, por el sacrificio. Todos los redimidos, todos los creyentes, todos los que por gracia pertenecen al Mesías. Todos nosotros, todos aquellos que hemos sido comprados con la preciosa sangre de Jesucristo. Iglesia, nosotros como iglesia, la iglesia de Cristo no existe porque nosotros como iglesia existimos y hoy estamos aquí porque Cristo murió y resucitó por nosotros, porque Cristo nos compró. Luego dice, prolongará sus días. Esto apunta a la vida después de la muerte. El siervo no quedaría en la tumba. Su padecimiento no terminaría en derrota. Y el Viernes Santo, hoy, el día donde Cristo murió, apunta al domingo de resurrección. Luego el texto continúa y dice, la voluntad del Señor en su mano prosperará. Nada frustrará el propósito divino. Ni la tumba, ni los sellos, ni los enemigos, ni la muerte. Mis amados hermanos, lo que Dios quiso hacer por medio del siervo, prosperará plenamente. Y eso debemos recordarlo. Lo que Dios hizo o quiso hacer por medio de su siervo Jesucristo, prosperará plenamente. Nosotros vimos aquí, este versículo 10, vimos que la cruz no fue un fracaso, sino el plan soberano de Dios. Pero ahora en el próximo versículo nos muestra con claridad lo que ese sufrimiento logró, la justificación de muchos. El versículo 11 comienza y dice, debido a la angustia de su alma. Isaías ahora nos lleva más profundamente al sufrimiento interno de Jesucristo, del siervo. No solamente hubo sufrimiento físico, no solamente hubo sangre, azotes, angustia en su alma. Cristo sufrió de manera interna, profunda y real. Él cargó el peso de la culpa ajena. Él bebió la copa del juicio de Dios. Él bebió la copa de la ira del juicio de Dios. Eso era lo que estaba sucediendo en la cruz del Calvario. Además del sufrimiento físico, además de sufrir todos esos azotes y todas esas burlas, Cristo sufrió el peso de la ira, de la santa y justa ira de Dios, que Él no se merecía, la merecemos nosotros, pero Él cargó sobre Él. Él soportó el horror de llevar el pecado de otros. La cruz no fue únicamente tortura humana, fue también sufrimiento redentor delante de Dios. Cuando Cristo clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estábamos viendo algo de esa angustia del alma de nuestro Salvador. No podemos medir plenamente lo que significó para el Hijo cargar nuestro pecado. No podemos comprender todo lo que significó para el justo ser tratado como culpable. No podemos penetrar completamente el misterio de la cruz. Pero Isaías nos dice algo aquí. Fue verdadera angustia, fue sufrimiento profundo y no fue en vano. Luego el texto continúa y dice, y Él lo verá y quedará satisfecho. Aquí vemos el resultado de esa angustia, de ese dolor, de ese sufrimiento que llevó por encima en sí Jesucristo. Después de ese sufrimiento hay satisfacción. ¿Y qué verá? Verá el fruto de su obra, verá el sacrificio que realmente salvó a muchos, verá que su muerte no fue inútil, verá un pueblo comprado, perdonado y reconciliado. Y esto significa que Cristo no murió simplemente para hacer posible la salvación de manera general. Murió para cumplir eficazmente la redención de su pueblo. Mis amados hermanos, la cruz no fue un intento incierto, fue la obra efectiva.
fue la obra perfecta de Dios. Dios quedó satisfecho porque el Hijo, lo que vino a hacer el Hijo lo hizo. Por eso fue que Dios quedó satisfecho. Lo que el Padre le dio, lo obtuvo. Lo que el plan eterno y redentor determinó, se cumplió. Luego continúa y dice: por su conocimiento, el justo, mi siervo. Isaías llama al siervo el justo. Y esto es fundamental. Cristo podría morir por otros porque Él mismo era perfectamente justo. Él no tenía pecado propio. Nunca pecó en pensamiento, palabra ni en acción. Nunca hubo engaño en su boca. Nunca hubo rebelión en su corazón. Nunca hubo mancha en su vida. Esto significa que cuando murió, no murió por su propia culpa. Murió por culpa ajena, por nuestra culpa. Mis amados hermanos, eso hace toda la diferencia. Si Cristo fuera un pecador, necesitaría morir por Él mismo. Pero como Él es el justo que Isaías dice aquí, puede representar a los injustos. ¿Y quiénes son esos injustos? Pues somos tú y yo. Son aquellos que no han entregado su vida a Cristo. Luego continúa diciendo: justificará a muchos. Y esta es una de las declaraciones más gloriosas que nosotros podemos ver. ¿Qué significa justificar? No significa simplemente mejorar. No significa simplemente ayudar. No significa simplemente inspirar una transformación moral. Justificación es declarar justo al pecador delante de Dios. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él nos justificó. Él imputó su justicia delante de Dios. Nos declaró justo delante de Dios. Y esto es un lenguaje legal. Ese es el veredicto divino sobre el culpable que por causa de otros ahora es contado como justo. ¿Cómo puede Dios hacer esto sin dejar de ser justo? La respuesta está en el resto del texto. Él cargará las iniquidades de ellos. Ahí está la base de la justificación. Cristo justifica a muchos porque cargó las iniquidades de ellos. Nuestra culpa fue puesta sobre Él. Nuestro castigo cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Nuestra deuda fue imputada a Él. Esto significa que en la cruz hubo un intercambio, un glorioso intercambio. Nuestro pecado sobre Cristo y la justicia de Cristo a nuestro favor. Ese es el corazón del Evangelio. No somos aceptos porque Dios, o no somos aceptos por Dios porque nos volvimos suficientemente buenos, o porque corregimos algunos hábitos, o porque fuimos religiosos, o porque venimos todos los domingos a la iglesia, o porque lloramos mucho, o porque hicimos penitencia, como muchos creen. Hoy en día, yo vengo de Yauco y es interesante ver tanta gente que iban caminando a pie para el Pozo de la Virgen pensando que eso iba a agradar a Dios o que eso los iba a conducir a la salvación. No, mis amados hermanos, no visita que nos visita. Nosotros solamente somos aceptos por la obra del siervo Jesucristo, por la obra del justo que cargó nuestras iniquidades. Pero Isaías no termina en sufrimiento, ni siquiera en justificación. El pasaje culmina con la exaltación, victoria y gloria. El siervo que muere también triunfa. El versículo 12 comienza y dice: por tanto, yo les daré parte con los grandes. Este es un lenguaje de un rey victorioso. Por tanto, yo les daré parte con los grandes y con los grandes repartirá despojos. Isaías presenta al siervo como un conquistador que vuelve de la batalla y reparte el botín. Eso significa que su muerte no fue su derrota final. Eso significa que fue una victoria decisiva.
El mundo vio debilidad, pero Dios vio triunfo. Los hombres vieron vergüenza, pero Dios vio una obediencia victoriosa. Los enemigos pensaron que lo habían terminado. Cuando crucificaron a Jesucristo, ellos pensaron que ya resolvimos el problema y podemos seguir hacia adelante. Pero no, mis amados hermanos. En la cruz, Cristo estaba derrotando el pecado, venciendo al enemigo y asegurando la redención de su pueblo. Aquellos que compró con ese sacrificio, con esa sangre. La victoria de Cristo no comenzó fuera de la cruz. La victoria de Cristo se manifestó precisamente a través de la cruz. Luego el texto dice, porque derramó su alma hasta la muerte. Aquí se nos muestra la profundidad de su entrega. Cristo no dio algo pequeño, no dio una parte de él, no dio un esfuerzo parcial. Dice que derramó su vida, fue hasta el final, no reservó nada, no abandonó su visión, no bajó de la cruz, no evitó la copa de la ira de Dios, no retrocedió ante el sufrimiento. Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Luego dice, con los transgresores fue contado. Este detalle es impresionante. El santo fue tratado como un impío. El santo fue tratado como un malhechor, colgado entre esos dos ladrones que sí merecían estar en la cruz. El puro fue puesto entre esos criminales. El inocente fue contado como culpable. Y eso no fue accidental. Eso también era parte del plan redentor. Cristo fue contado entre los transgresores para ocupar nuestro lugar. Ahí donde estaba en la cruz del Calvario, ahí es que se supone que nosotros estuviéramos. ¿Por qué? Porque estamos en rebeldía en contra de Dios, estamos bajo la ira de Dios, pero Cristo tomó nuestro lugar. ¡Qué gran humillación! El Rey de Gloria colgado entre malhechores, el Creador del mundo tratado como un criminal. El pecado, y luego el texto continúa, dice, Él llevó el pecado de muchos. Isaías reafirma la importancia de esa sustitución. La cruz no fue solamente un sufrimiento físico, sino cargar con el pecado, la culpa y el juicio ajeno. Solo Cristo, como Cordero sin mancha, el siervo justo, pudo satisfacer la justicia divina, llevando el pecado de nosotros, llevando el pecado de muchos. Pero luego continúa y dice, intercediendo por los transgresores. Aquí vemos la misericordia de nuestro Señor. Aquí vemos la misericordia de Jesucristo. Cristo no solo murió por pecadores, también intercedió por ellos. Y eso lo vemos en la misma cruz. Mientras Él estaba siendo enjuiciado por Dios, y aquellos estaban burlándose de Dios, burlándose de Jesucristo, el propio Jesucristo le dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Aún en el sufrimiento, Él estaba mostrando misericordia para aquellos perdidos. Cristo, aún hoy, y esto es importante, hermanos que estamos aquí, visita que nos visita, esto es importante, aún hoy el Cristo resucitado sigue intercediendo por nosotros, por su pueblo. El Viernes Santo no termina con un Salvador muerto. Nos conduce un Salvador vivo, exaltado y mediador. Mis amados hermanos, después de contemplar este texto, la pregunta ya no solo ¿qué ocurrió en la cruz? La pregunta es ¿cómo debemos responder nosotros a esta cruz? Y quiero darle varias aplicaciones para que nosotros meditemos en ella y nos las llevemos meditando en todo el resto de la semana. Y la primera es, miremos a la cruz con reverencia. No tratemos
este evento como algo de costumbre. Venimos y lo tenemos que hacer porque eso es de costumbre. No miramos, no reduzcamos esto solamente a tradición. No contemplemos esto superficialmente. La cruz es el lugar donde vemos el horror del pecado, de nuestro pecado, y la gloria de la gracia de Dios. Cada vez que nosotros miremos esa cruz, no la miremos como simplemente un evento histórico. Miremos la cruz y decir, yo tenía que estar ahí. Yo merecía estar en la cruz del Calvario. Yo merecía estar en el lugar de Él. Pero debemos también ver la gracia de Dios. Él se entregó por mí, en mi lugar. Él derramó su gracia sobre mí, que no lo merezco. Debemos darle gloria a Dios. Lo segundo es reconocer la gravedad de nuestro pecado. Si el Hijo de Dios tuvo que ser quebrantado en la cruz del Calvario y morir como ofrenda de expiación, entonces nuestro pecado no es algo pequeño. No es nada pequeño. La cruz nos enseña que el pecado es serio y que la culpa es real y que el juicio de Dios no es un asunto liviano. Mis amados hermanos, Cristo no tenía que morir por nosotros. Él estaba bien, en una perfecta relación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No había necesidad de eso, pero por el gran amor, por la gran misericordia que nos tuvo a nosotros y que le tiene a aquellos que creen en el mensaje y que entregan su vida a Cristo, Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y Dios derramó su ira, su santa ira, sobre Él. Esa misma ira que aquellos que rechazan a Cristo van a recibir eternamente en el infierno. La tercera aplicación que nosotros debemos meditar en ella es descansemos solamente en la obra de Cristo. No busquemos paz en nosotros mismos. Y yo no sé, ¿verdad? Pero yo por lo menos, si busco paz en mí mismo, no encuentro paz en mí mismo. Y yo estoy seguro que ninguno de ustedes encuentra paz en ustedes mismos. No pongan nuestra esperanza, no pongamos nuestra esperanza en nuestras obras, en nuestras emociones, y menos en nuestras emociones, ni en nuestra religión. Si Cristo fue ofrenda de expiación, y si cargó nuestras iniquidades, y si justificó a muchos, entonces la obra de Cristo es más que suficiente. No necesitamos nada más. No necesitamos Cristo más yo. No. No necesitamos que Cristo sea mi pasajero en el carro. No. Necesitamos que Él tome el control de nuestra vida, porque la obra de Cristo fue perfecta y completa. La cuarta aplicación, quiero dirigirla a aquellos que no han entregado su vida a Cristo. Ven a Cristo hoy. Tal vez hay alguien que piensa, yo no soy tan malo. Y generalmente cuando nosotros vamos y le hablamos a alguien de Cristo, nos dicen, es que yo no soy tan malo, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Y quizás hay otros que piensan, que dicen todo lo contrario, yo soy demasiado de malo. Pero mi amigo, mi amiga que nos visita, el Evangelio corrige ambos errores. Al primero le dice, aquel que dice que yo no soy tan malo, dice tu pecado es más serio de lo que crees. Tu pecado, estar a espaldas de Dios, es más serio de lo que crees. Y al segundo, el Evangelio le dice, la gracia de Cristo es más grande de lo que tú imaginas. Así que no pienses que tu pecado es tan grande que Cristo no lo puede perdonar. Lo que necesitas es arrepentirte de tus pecados y ir y creer en la obra perfecta de Cristo, porque sí, Cristo puede perdonarte. Así que no mires la cruz desde lejos. No respetes a Jesús solo como una figura histórica.
Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven al Salvador que cargó el pecado de muchos. Ven al Salvador que fue contado con transgresores. Ven al Salvador que hoy sigue intercediendo. Ven al Salvador que hoy te está llamando. Porque hoy viniste aquí, no fue por casualidad. Esto es un llamado de Dios para que vengas a salvación. Y quinta y última aplicación: vivamos en gratitud, en adoración y esperanza. Si Cristo derramó su vida hasta la muerte por nosotros, entonces no puedes vivir con frialdad espiritual. La respuesta correcta de un creyente genuino es gratitud a nuestro Dios. Ser agradecido con Dios. Ser agradecido porque no estamos bajo la ira de Dios. Ser agradecido porque pase lo que pase en nuestra vida, sufrimiento que pase en nuestra vida, esa no es lo último, esa no es la última decisión. La última decisión ya Cristo la tomó en la cruz del Calvario y fue morir por nosotros, fue entregarse por nosotros. Así que vivamos siendo agradecidos. Otra de las respuestas que tiene que brotar de nosotros como creyentes es derramarnos en adoración a nuestro Dios. Ser agradecido por nuestro Dios. Ser humilde delante de Dios. Y confiar en la esperanza que tenemos. Una esperanza segura de que Cristo, cuando vuelva por segunda vez, no habrá más muerte, no habrá más pecado, y estaremos por la eternidad gozándonos de nuestro Salvador. Porque el camino del siervo fue sufrimiento y luego gloria. Y los que estamos unidos a Cristo también debemos saber que el sufrimiento no tendrá la última palabra. Mis amados hermanos, cuando el diablo te acuse, recuerda, Cristo cargó nuestras iniquidades. Cuando la conciencia nos condena a nosotros mismos, recordemos, el justo, el siervo, justificará a muchos. Cuando el corazón desfallezca, recuerda también, Cristo no solo murió por su pueblo, también intercede por nosotros. Para terminar, Primera de Pedro, el apóstol nos habla y nos dice unas palabras y se las voy a leer. Y dice: y él mismo llevó sobre nuestro... Y él mismo, en Primera de Pedro capítulo 2, 24, dice: y él mismo llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Ese es el Evangelio. Ese es el Cristo que hemos contemplado hoy. Y esa es nuestra esperanza. Que el Señor nos conceda poder recordar y vivir estas grandes verdades. Oremos. Padre Santo y Todopoderoso, bendito sea tu nombre. Padre, te damos gracias por el sacrificio, por ese glorioso intercambio. Gracias, Padre, porque tú moriste en nuestro lugar. Nosotros merecemos ese castigo, pero a ti te plació, por tu misericordia, por tu gran amor, morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Padre amado. Gracias. Padre, te pido que podamos recordar este sacrificio una y otra vez, y que eso vierta en nosotros adoración y obediencia hacia ti. Padre, y aquellos que no han entregado su vida, yo te pido encarecidamente que los salves, Padre amado. Que el Evangelio, esta palabra que ha sido predicada, pueda calar profundo en su corazón y ellos puedan llegar al arrepentimiento y creer en la obra perfecta de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.